Varios civiles caen entre muertos y heridos en ataques terroristas contra la ciudad de Daraa y Alepo. Unidades del Ejército Nacional avanzan en Daraa y Alepo y liquidan a decenas de terroristas en Al-Hasaki. Mueren decenas de terroristas en ataques aéreos egipcios y libios contra bastiones del Estado Islámico en Libia. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. El ministro de Petróleo y Recursos Minerales, Suleiman Abbas, respondió este martes a las preguntas planteadas por los diputados de la Asamblea del Pueblo sobre la situación actual del sector petrolero. El titular del petróleo señaló que su ministerio se vio obligado a racionalizar la distribución de los combustibles a la provincia debido a la escasez del crudo local y las pocas cantidades de crudo producido en las refinerías de Homs y Banias. Asimismo, añadió que el suministro de los derivados del petróleo se ha convertido en una carga para el gobierno y antes de la crisis representaba un buen recurso para la tesorería, añadiendo que en la época actual el ministerio da prioridad a responder a las necesidades de los sectores principales, tales como el militar, sanitario y de telecomunicación. Suleiman resaltó que su ministerio suministrará a las plantas eléctricas cerca de 1.200.000 metros cúbicos de gas diariamente después de restablecer la seguridad en la provincia norteña de Alepo. De igual manera, aclaró que el hecho de aumentar el precio de los combustibles va en el marco de la política del gobierno de racionalizar la subvención dada la crisis que vive el país y la falta de la producción local del crudo. El primer ministro Wael al-Halaki hizo alusión a los recientes logros y avances del Ejército Nacional en sus operativos antiterroristas en el sur de Siria y aseguró que la batalla por la liberación de toda Siria del terrorismo va a continuar. Al-Halaki explicó durante la sesión semanal del Consejo de Ministros las medidas que ha tomado el gobierno para garantizar los derivados del petróleo y las necesidades de los ciudadanos y alimentos y materiales básicos. El jefe del Ejecutivo consideró que el butano, el diésel y la gasolina están ya disponibles en el mercado y las próximas semanas presenciarán una mejoría en la disponibilidad de estas materias. Respecto al tipo de cambio de la libra siria, al-Halaki aseguró que los índices actualmente son buenos y ya el tipo de cambio ha vuelto a la normalidad. Por su parte, el gobernador del Banco Central de Siria, Adib Mayali, dijo que el Banco Central sirio pudo absorber la gran demanda del dólar y por lo tanto el tipo de cambio ha vuelto a sus niveles reales. Mayali añadió que el Banco Central sirio tomará más medidas en las próximas semanas, las cuales repercutirán bien en el tipo del cambio de la libra ante el dólar. Terroristas atacaron la noche del día lunes los gasoductos que alimentan las plantas de energía eléctrica en la región sur. El ataque causó la suspensión del funcionamiento de las mencionadas plantas. El ministro de Electricidad, Imad Hamis, dijo que los equipos técnicos han empezado a reparar las averías provocadas por el ataque y se restablecerá el servicio eléctrico gradualmente durante las próximas 24 horas. Los grupos extremistas takfiristas han vuelto a atacar con cohetes los barrios seguros de la ciudad de Alepo, dejando varios muertos y heridos entre los civiles. Esta mañana del día martes, 8 civiles cayeron muertos y más de 28 resultaron heridos en ataques con cohetes lanzados por los terroristas extremistas contra los barrios residenciales de Mocambo, Aziziye y Tishrin. Los ataques provocaron también enormes daños materiales en las casas, los comercios y los vehículos. En la ciudad de Daraa, los terroristas atacaron los barrios seguros de la ciudad con proyectiles de mortero, causando enormes daños en las propiedades de los ciudadanos.
Unidades del Ejército y de las Fuerzas Armadas atacaron con artillería los escondites y las sedes de las organizaciones terroristas del Estado Islámico en el campo occidental de la provincia de Al-Hasaki, en el noreste de Siria. Una fuente de la gobernación de Hasaki informó que decenas de terroristas cayeron entre muertos y heridos en ataques del ejército contra concentraciones del Estado Islámico en el poblado de Saddiq, en el monte de Abdulaziz, a unos 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Al-Hasaki. La fuente agregó que una unidad del ejército infligió numerosas bajas entre los terroristas cerca del poblado de Haguz, en la campiña suroeste de la provincia. Y en el campo de la provincia sureña de Daraa, destacamentos militares aniquilaron a decenas de terroristas en ataques aéreos y con artillería del ejército contra las sedes de las organizaciones terroristas en los poblados de Akraba, Kafr Naseh, Dael y Museireb. En pleno centro de Siria, las Fuerzas Armadas acabaron con numerosos terroristas del denominado Estado Islámico en el poblado de Yassel, en el campo oeste de Homs. Las Fuerzas Armadas eliminaron a terroristas afiliados a la organización terrorista del Estado Islámico mientras robaban petróleo de un oleoducto en la zona de Yassal, en el campo de Palmira, al este de la provincia central de Homs. En el mismo contexto, las tropas del ejército acabaron con los integrantes de otro grupo terrorista mientras robaban petróleo de un oleoducto en la región de Al-Dawara, al norte de Palmira. En el campo este y el norte de Homs, el ejército ha continuado sus operativos militares en los que eliminó a decenas de terroristas y destruyó sus pertrechos bélicos. El plan de impedir los esfuerzos de De Mistura para detener la batalla en Alepo y consolidar los esfuerzos de una solución política, el portavoz del Ministerio de Exteriores turco, Tango Bilikec, declaró que su gobierno, junto con los Estados Unidos, completó un proyecto de acuerdo sobre el programa de entrenar y armar a los terroristas en Siria bajo el título de Oposición Moderada, para ser aceptada y firmada durante los días entre las dos partes. Por otro lado, el vicecanciller del Ministro de Asuntos Árabes y Africanos, Hussein Abdullahian, reiteró la necesidad de adoptar las vías diplomáticas para resolver los problemas en la región, señalando que algunas partes extranjeras están tratando de provocar los problemas de la región a través del apoyo al terrorismo y el extremismo de varias maneras. El ejército iraquí eliminó a 11 terroristas de Daesh en la provincia de Al-Anbar. Por otro lado, los terroristas del Estado Islámico de Irak y del Levante secuestraron a 120 ciudadanos al noreste de la ciudad de Tikrit, en la provincia de Saladino. Por otro lado, el Consejo de las Tribus de Saladino hizo un llamado al ejército iraquí a liberar a los secuestrados antes de que se cometa una nueva masacre contra ellos. Decenas de terroristas del autoproclamado Estado Islámico fueron eliminados en incursiones lanzadas por aviones de combate libios y egipcios contra bastiones de esta organización terrorista en Libia. El comandante de la Fuerza Aérea Libia, Saker Yeroshi, dijo que al menos 7 incursiones aéreas se realizaron en la ciudad de Derna, bastión de los terroristas, causando la muerte y la herida de decenas de ellos. El ejército egipcio había lanzado ataques aéreos contra las sedes de la organización terrorista en Libia, tras la ejecución de 21 egipcios en Libia. Por otro lado, varias fuentes confirmaron que 35 egipcios fueron secuestrados el lunes por el Estado Islámico en diferentes partes de Libia. El embajador de Venezuela en Damasco, Ahmed Saab, sostuvo una conferencia de prensa a fin de explicar el fracasado golpe de Estado que tuvo lugar recientemente en Venezuela. El embajador explicó que la política de Venezuela inquietó a los Estados Unidos después de seguir una política independiente, agregando que el presidente Nicolás Maduro aún continúa la marcha del inolvidable presidente Hugo Chávez. Por ello, Estados Unidos está tejiendo golpes contra Venezuela.
Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Varios civiles caen entre muertos y heridos en ataques terroristas contra las ciudades de Daraa y Alepo. Unidades del Ejército Nacional avanzan en Daraa y Alepo y liquidan a decenas de terroristas en Al-Hasaki. Mueren decenas de terroristas en ataques aéreos egipcios y libios contra bastiones del Estado Islámico en Libia. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.